Felices fiestas para todos. Les desea calidad de vida financiera. Mi nombre es William Barrera y es para mí un gusto enseñarles en una nueva oportunidad otros indicadores financieros o ratios financieros. Y en este caso vamos a conocer los famosos indicadores de endeudamiento o solvencia. Se le conocen a través de estos dos términos. Sin embargo, muchas de las personas los conocen por endeudamiento, otras por solvencia, pero realmente viene siendo lo mismo y genera la misma utilidad a la hora de valorar cualquier proyecto o empresa, tanto para conformar carteras de inversión en renta fija a través de bonos privados o renta variable, como vienen siendo acciones nacionales, locales o acciones internacionales. Y también lo podemos utilizar para valorar estos proyectos a través de los derivados financieros y en este caso con los famosos futuros. En este orden de ideas vamos a comenzar viendo estos 7 principales indicadores que vamos a abordar a continuación. Pero realmente, ¿qué es un indicador de endeudamiento o solvencia? Vamos a verlo. Los indicadores de solvencia o endeudamiento tienen por objetivo medir en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa o del proyecto. También se trata de establecer el riesgo que corren los acreedores y los dueños de la compañía y la conveniencia o inconveniencia de este endeudamiento por el cual se va a generar este proceso. Asimismo, el manejo del endeudamiento es todo un arte y su optimización siempre va a depender, entre otras variables, de la situación financiera de la empresa o del proyecto en particular, así como también de los márgenes de la rentabilidad de la misma y del nivel, por supuesto, de las tasas de interés vigentes que hayan en la economía, porque recordemos que las tasas de interés van a afectar nuestro rendimiento en dado caso que suban. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, es una variable macroeconómica fundamental para estos análisis. Y en este caso, teniendo siempre presente que siempre se va a trabajar con el dinero prestado y pues que puede ser bueno siempre y cuando se logre una rentabilidad neta superior a los intereses que se deben pagar por ese dinero que se ha adquirido a través de una deuda. Por su parte, siempre los acreedores van a otorgar un nuevo financiamiento y esto va a generar básicamente que haya una preferencia para que a la empresa le vaya bien, entre otras palabras. ¿Qué significa eso? Que la empresa va a tener un endeudamiento bajo porque básicamente a través de su situación de una buena liquidez va a generar unas buenas utilidades constantes en el tiempo y esto nos va a ayudar a disminuir el riesgo de crédito. Básicamente a través de una buena confianza que haya en el mercado y que le esté yendo muy bien a la empresa o al proyecto, va a permitir que se genere mayores utilidades y se compensen estos riesgos de crédito por los cuales nos estamos adquiriendo. En dado caso que nosotros seamos el dueño del proyecto y necesitemos financiamiento, nosotros estaremos disminuyendo ese riesgo y en dado caso que nosotros seamos los inversionistas, estaremos limitando ese riesgo por invertir en este proyecto, dado que la empresa o la compañía o el proyecto va a tener cómo responder porque estaría generando utilidades muy superiores a esas tasas de interés adquiridas por ese endeudamiento. Así que vamos a verlo con un ejemplo práctico para entenderlo de una mejor manera. Tomamos de referencia el ejemplo que veníamos abordando con el video anterior en donde vimos los 6 ratios de liquidez más importantes para analizar en un proyecto. Así que una vez de que ya tenemos, como lo habíamos visto, todo el balance general, el estado de resultados, el flujo de caja en sí, los estados financieros, vamos a tener las cifras para poder reemplazarlas en las fórmulas con base a cada uno de los indicadores de endeudamiento o solvencia. Primero que todo tenemos el famoso endeudamiento total o endeudamiento del activo, se le conoce de las dos maneras. ¿Qué significa eso? Este indicador nos permite conocer el grado de endeudamiento de la empresa en relación con el total de sus activos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que reemplazamos esa fórmula, colocamos el pasivo total, lo dividimos en el activo total, aquí lo tenemos. Durante los 5 años que estamos analizando, por eso utilizamos el ejemplo anterior. Si no han visto el video, les recomiendo que lo vean porque esto es una lista de reproducción dentro del curso de portafolios de inversión en donde vamos a abordar los ratios financieros y recordemos que hay básicamente 5 tipos de ratios financieros que abordan entre esos 5 40. Entonces es importante que vean todos los videos, ¿listo? Para que los entiendan a cabalidad porque uno
está ligado al otro, básicamente es una unión, un compendio. ¿Listo? Entonces una vez que nosotros reemplazamos la fórmula, vamos a tener la cifra, pero ¿qué significa ese 62% para el primer año? Recordemos que estamos analizando 5 años y en este caso vamos a analizar el primer año que será el 2016. Entonces básicamente valores entre un 40% y un 60% se consideran como adecuados. De esta manera la empresa tendría una buena estructura de capital dentro de los parámetros establecidos. Cuando nosotros miramos que hay unos buenos parámetros y que se llevan a cabalidad, nosotros vamos a tener cierta confianza dentro del mercado con este proyecto. Sin embargo, si es muy superior a 60% o en dado caso que sea mayor, pero no considerablemente, por ejemplo que sea un 75%, la empresa está financiando un 75% de su actividad con recursos ajenos y tan solo un 25% con fondos propios. Entonces realmente nosotros necesitamos que la empresa o el proyecto en el cual nosotros estamos invirtiendo o vayamos a invertir realmente se financie más con recursos propios que con recursos de terceros. O si se financia en mayor medida con recursos de terceros, tenga esa capacidad de pago y básicamente nos genere confianza en el tipo de proyecto de inversión en el cual nosotros estamos o en el que vamos a ingresar. En segunda instancia, vamos a ver el famoso endeudamiento a corto plazo. ¿Y qué significa este ratio financiero? Básicamente este ratio financiero mide qué parte del endeudamiento es a corto plazo. Lo interesante para la empresa es que la mayor parte de la deuda se sitúe a largo plazo, pues la deuda a corto plazo reduce dramáticamente la liquidez. Realmente cuando nosotros tenemos bastante deuda, seamos dueños del proyecto o nosotros vayamos a invertir como inversionistas, si efectivamente hay un mayor flujo de deuda a corto plazo, no habrá cierta liquidez porque básicamente tendrán que pagar más sus obligaciones a corto plazo en un menor tiempo. Entonces no va a haber un margen mucho más amplio para que haya mayor liquidez. Además, esto permite determinar el poder de negociación que tiene una empresa con su entorno, dependiendo su sector económico o su nicho de mercado. Si tiene un poder de negociación mucho más grande, mucho más fuerte, más sólido, va a tener márgenes para el pago de esos endeudamientos a corto plazo mucho más grandes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a generar pagos a corto plazo, sino a largo plazo, lo que va a generar mayor liquidez. Y nosotros lo que hacemos es que reemplazamos la fórmula, pasivo corriente sobre pasivo total. Y lo que hacemos es que nos va a dar, en este ejemplo, un 84%. Nosotros tenemos que tener en cuenta los otros 5 años. Por ejemplo, la última cifra viene siendo la correspondiente para este caso de este ejemplo educativo, en un 60%. Entonces oscila, inició principalmente para este caso en un 84%, fue incrementándose y fue decreciendo al año actual. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa un 84%? Lo ideal es que se sitúe entre un 20 y un 30%, porque lo que quiere decir, entre mayor porcentaje tenga, está generando pago de esas obligaciones a muy corto plazo. Entonces realmente no está generando cierta liquidez necesaria para generar mayor nivel de inversión en el tiempo. Vamos a ver el tercer indicador financiero y en este caso endeudamiento o solvencia, el cual es el endeudamiento patrimonial o como muchas personas se le conocen o como en finanzas corporativas se le conocen como leverage total. ¿Qué significa el leverage total? Son las veces que el patrimonio de la empresa está comprometido con sus acreedores. Entonces, ¿qué nivel del patrimonio del proyecto, de la institución o de la empresa está netamente ligado a través de los acreedores, de las personas que están financiando este mismo proyecto? Entonces nosotros reemplazamos la fórmula pasivo total sobre patrimonio. Aquí tenemos las cifras igual para cada año y vamos a comparar cada año. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nos arroba que es un 161%. ¿Y qué significa esto? Básicamente los activos totales de la empresa están comprometidos en un 161% con sus acreedores. Es grande el porcentaje, en este caso para este ejemplo educativo. ¿Qué significa eso? Que los activos totales no se están financiando con un patrimonio propio. Entonces netamente la empresa o el proyecto necesita tener liquidez, necesita generar rentabilidad y necesita generar constancia en el tiempo para cubrir no solo sus obligaciones a corto plazo, sino a largo plazo y para no comprometer significativamente el patrimonio que tienen. Entonces esto es importantísimo. El porcentaje no tiene que ser tan grande, por lo menos tiene que ser inferior al 100%. Para este caso, en este ejemplo educativo,
educativo, nosotros vemos que efectivamente el porcentaje en este caso está creciendo. Por ejemplo, para el año del 2018 el porcentaje fue significativo, casi el doble de su patrimonio. Ya fue disminuyéndose con ciertas políticas de administración financiera para generar eficiencia financiera para el último año, alcanzando casi un 100%, un 102%. Entonces, realmente, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa está cubriendo ciertas obligaciones financieras a lo largo que ha pasado los años para tener mejor optimización de sus recursos propios ligados principalmente a su patrimonio. Entonces, este ratio financiero se puede utilizar tanto en indicadores de solvencia o endeudamiento como principalmente del apalancamiento, porque realmente es un apalancamiento patrimonial. Vamos a ver el endeudamiento del activo fijo. Y el endeudamiento del activo fijo significa que es la cantidad de unidades monetarias que se tiene de patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con el patrimonio de la empresa sin necesidad de préstamos de terceros. Entonces, realmente esta cifra es importante porque la empresa tiene la capacidad de no generar endeudamiento externo. Por ahora, no significa que sea bueno. Recordemos que el endeudamiento es bueno siempre y cuando se pueda pagar esos intereses y la totalidad del endeudamiento con la rentabilidad que se esté generando por el proyecto. Entonces, realmente esto es bueno. Recordemos que sea mayor o igual a 1. Realmente se genera un porcentaje que sea 1 punto o 1 punto o 100%. Entonces, ¿qué significa eso? Mayor a 1 punto o a 100% señala que la empresa tiene más deuda que activos, mientras que un ratio de deuda inferior a 1 punto o a 100% indica que la entidad o el proyecto, la empresa o la compañía tiene más activos que deuda. Entonces, realmente esto es necesario incorporarlo en nuestros análisis para mirar el grado de deuda que viene a tener, en este caso, el proyecto o la empresa. En este caso, lo único que hacemos es que reemplazamos la fórmula patrimonio sobre activo fijo y miramos qué tan conveniente ha sido el comportamiento porcentual y nos damos cuenta que realmente ha superado el 100%. A pesar que tiene la capacidad para pagar sus deudas, tiene un endeudamiento muy superior con base a sus activos fijos. Vamos a ver el endeudamiento financiero. ¿Qué es el endeudamiento financiero? Este ratio financiero mide la relación de la deuda que sirve para medir el nivel financiero que tiene a través de un apalancamiento de la empresa. Indica cuánta deuda se usa de la empresa para financiar sus activos con relación netamente al patrimonio, un patrimonio neto. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa la cifra? Por ejemplo, para este caso, cuando reemplazamos la fórmula, tenemos que es un 17,28%. ¿Qué significa esta cifra porcentual? Esto señala que la compañía no adquiere muchas deudas, así que es menor riesgo hacer un porcentaje bajo. ¿Por qué? Porque a pesar de que en ciertos periodos de nuestros análisis, de nuestros 5 años, como lo hemos visto en estos ejemplos, nosotros nos damos cuenta que ha tenido la capacidad para pagar ese nivel de deuda y que a lo largo del tiempo, ya en los últimos años, no ha adquirido un nivel de deuda tan superior como lo adquirió en los primeros años de su actividad laboral, de su actividad operativa. Entonces, realmente esto es importante. Y por último, vamos a ver el impacto de la carga financiera, que realmente este indicador financiero lo podemos ver como lo estamos conociendo aquí a través de indicadores de solvencia de endeudamiento, también lo podemos abordar en indicadores de gestión o actividad. Entonces, realmente esto, por eso es que está subrayado acá para que lo tengamos en cuenta. Nosotros lo vamos a ver realmente acá en los indicadores de gestión, que vamos a verlo en el último video de nuestros ratios financieros, así que no se lo pierdan. ¿Pero qué significa este impacto de la carga financiera? Es el porcentaje de los ingresos corrientes que debemos destinar al pago de los gastos financieros. En otras palabras, ¿qué significa eso? Que muchos bancos interpretan que un excesivo nivel de carga financiera es todo aquel que supere un 50% o inclusive algunos bancos estipulan que supere un 40%. Realmente va a ser un impago a esa carga financiera que la empresa está adquiriendo, porque va a ser superior a este porcentaje. Pero realmente una carga óptima no debería ser superior a un 35%, porque de esta forma garantizamos el vivir cómodamente con los ingresos percibidos, producto de nuestras utilidades, de nuestra inversión. En dado caso que seamos inversionistas o si somos dueños del proyecto, nosotros podríamos sobrevivir con los ingresos que estemos generando sin poner en riesgo la capacidad de pago para ciertas obligaciones, tanto operativas
o no corrientes, en este caso financieras. Por eso se llama impago de la carga financiera. Entonces realmente que no supere un 35%. El primer año básicamente pues vimos que ni siquiera alcanzó el 5%. Entonces vamos a ver los siguientes 4 años, un 2,24. Realmente comenzó a disminuir ese impago de la carga financiera hasta 1,47%. ¿Qué quiere decir eso? Que efectivamente la empresa, como lo mencionábamos anteriormente con el endeudamiento financiero de la empresa, Wow. efectivamente en sus primeros años de análisis que lo estamos mencionando aquí, 2016, 2017, 2018, generó un endeudamiento considerable, pero ya para los 2 últimos años comenzó a generar ese declive de endeudamiento financiero. Entonces, esto es bueno, en este caso, para este ejemplo educativo. Y por último vamos a ver esas coberturas de intereses. ¿Qué significa eso? Este ratio financiero nos va a decir si la empresa va a ser capaz de atender una deuda con la cantidad de ingresos que está generando. Y algo importante que tenemos que tener en cuenta es que es difícil establecer niveles óptimos de este ratio para cada empresa. Esto va a depender principalmente del sector como de las características de la empresa y su entorno. Hay algunas personas que recomiendan que no supere un punto o 1,5, realmente que no sea superior a estas unidades porque sería difícil establecer un nivel de eficiencia para cubrir estos intereses. Y en este caso, pues nosotros utilizamos la fórmula ventas sobre gastos no operacionales y vamos a tener estas cifras que realmente han sido superiores. A pesar de que la empresa ha tenido cierta capacidad para cubrir esas deudas, realmente podemos interpretar que esa cobertura de intereses ha sido un poco difícil llevar a cabo de forma óptima. Entonces, este indicador nos va a poder permitir tener una idea más clara de no solo la deuda que está teniendo, sino qué tan viable ha sido la rentabilidad que ha tenido año tras año para cubrir estos intereses de estas deudas. Así que si les gustó este video, déjenme una manita arriba, suscríbanse. Recuerden que este es el canal líder en educación financiera, calidad de vida financiera. No se pierdan el siguiente video porque vamos a abordar los famosos indicadores de apalancamiento como lo vemos ahí abajito. ¿Listo? Que realmente son 6, pero van a ser importantes conocerlos porque nos van a dar más certeza de cómo invertir y cómo valorar ciertos proyectos a la hora de conformar carteras de inversión. Así que no se lo pierdan. Felices fiestas para todos, un fuerte abrazo y muchas bendiciones.